Nadie te cuenta que uno de los rostros más queridos de Hollywood estuvo a punto de no existir en la industria. No por falta de talento, sino por algo que nadie podía ocultar ni maquillaron, una condición genética visible desde el primer segundo. Una diferencia que, en un mundo obsesionado con la perfección, suele ser una sentencia de rechazo. Pero esta historia no empieza con fama, alfombras rojas ni millones de dólares. Empieza con un niño común de Nueva Jersey, con una sonrisa diferente, dientes que no encajaban en los estándares de la televisión y una condición llamada displasia cleidocraneal que afecta el desarrollo de huesos y dientes. Para muchos directores de casting, esto era un problema. Para la industria, una razón para decir no. Pero antes de que Hollywood lo conociera, antes de que el mundo pronunciara su nombre, ese niño ya estaba entrenando para sobrevivir a un sistema que no perdona lo distinto. Desde muy pequeño entendió algo que la mayoría aprende tarde en sí. El mundo no te abre la puerta, tienes que aprender a tocar más fuerte. Y mientras otros niños soñaban con ser famosos, él soñaba con ser aceptado, con subirse a un escenario y que la gente lo escuchara sin juzgarlo por su apariencia. Así fue como el teatro musical se convirtió en su refugio. No era un juego, sino una tabla de salvación. Porque allí no importaban los dientes, importaba la voz, la presencia, la energía. Y desde muy temprano empezó a destacar, no por verse bien, sino por sentirse real, por transmitir algo que no se puede enseñar en ninguna escuela de actuación. Mientras otros niños evitaban el foco, él lo buscaba, no por ego, sino porque cada aplauso era una prueba de que sí había un lugar para él, aunque todavía no supiera dónde. Esa necesidad de validación lo llevó a audiciones, muchas audiciones, demasiadas, algunas prometedoras, otras humillantes, puertas que se abrían y se cerraban el mismo día. Miradas incómodas, silencios largos, sonrisas falsas y comentarios disfrazados de profesionalismo. Pero también tenía una familia que decidió no rendirse. Porque cuando los no se acumulan, lo único que te salva es alguien que siga creyendo cuando tú empiezas a dudar. Y su familia apostó todo en tiempo, dinero, energía, viajes, horas de espera, filas interminables, para que ese niño tuviera la oportunidad de demostrar que su diferencia no era un defecto, sino su marca personal. Y entonces llegó Broadway, un escenario que no perdona errores, un lugar donde el talento se mide en vivo, sin filtros, sin segundas tomas, y allí, frente a cientos de personas, ese niño volvió a demostrar que tenía algo especial, algo que no se podía fabricar. Y aún así, Hollywood seguía sin llamar. Hasta que un día apareció una audición más. Una entre tantas. Una serie misteriosa, un proyecto pequeño, sin garantías, sin estrellas consolidadas, una historia ambientada en los 80, con bicicletas, monstruos y niños raros. Una historia que nadie imaginaba que cambiaría la cultura pop para siempre. Cuando él entró a ese casting, no sabía que su mayor inseguridad sería justamente la razón por la que sería elegido, porque por primera vez alguien no quiso que ocultara su sonrisa. Alguien no pidió que se viera normal. Alguien entendió que la autenticidad conecta más que la perfección. Y así nació un personaje que no actuaba, que simplemente era un niño inteligente, vulnerable, leal y gracioso sin esfuerzo. De pronto, el mundo entero estaba mirando a ese mismo niño al que tantas veces habían descartado. En cuestión de semanas, su rostro estaba en todas partes en entrevistas, revistas, redes sociales, pero con la fama llegó algo más peligroso en la exposición, porque cuando el mundo te ve, también te juzga. Y lo que antes era un rechazo silencioso se convirtió en opiniones públicas, memes, comentarios crueles, personas hablando de su cuerpo, de su sonrisa, de su condición, sin saber lo que significa crecer sintiéndote diferente. Y aún así, en lugar de esconderse, decidió hacer algo que pocos hacen: hablar, explicar, educar. Usó su plataforma para visibilizar una condición que miles de personas tienen y casi nadie conoce. Convirtió su historia personal en una voz colectiva. Mientras otros actores jóvenes se perdían en la fama, él empezó a construir algo más grande
que un personaje. Construyó una identidad en la del chico que no necesitó cambiar para encajar, sino que obligó al sistema a aceptarlo tal como es. Pero el éxito no es una línea recta. Detrás de cámaras también hubo presión, ansiedad, el miedo a desaparecer tan rápido como apareció. El temor a quedar encasillado, a ser recordado solo por un papel, a que la industria volviera a cerrarle las puertas una vez pasada la moda. Por eso empezó a tomar decisiones estratégicas en proyectos musicales, activismo, una presencia auténtica en redes, mostrando no solo al actor sino al ser humano, al joven que sigue lidiando con inseguridades, pero que ya no permite que lo definan. Mientras la serie crecía, también crecía la responsabilidad, porque ahora millones de niños veían en él un reflejo, alguien que les demostraba que no hay que verse como los demás para ser querido, que no hay que encajar para pertenecer, que a veces lo que te hace diferente es exactamente lo que el mundo necesita ver. Y justo cuando todos pensaban que ya lo habían entendido, que su historia estaba contada, que el mensaje estaba completo, comenzaron a aparecer decisiones, momentos y verdades que casi nadie conoce, partes de su camino que no salen en entrevistas rápidas, ni en titulares virales, situaciones que pusieron a prueba su identidad, su salud emocional y su lugar en la industria. Porque la fama lo amplifica todo, lo bueno y lo malo, y no todos sobreviven a eso. Pero antes de llegar ahí, antes de hablar de lo que casi lo rompe, hay que entender algo fundamental. Nada de esto fue suerte. Detrás de cada sonrisa había años de rechazo. Detrás de cada aplauso hubo silencios incómodos. Y detrás del personaje que todos aman, existe una historia mucho más profunda, más incómoda y más humana de lo que parece. Una historia que apenas está comenzando a contarse. Aquí está el dato que casi nadie conoce y que cambia por completo la percepción pública. Cuando Gaten Matarazzo fue elegido para la serie que lo haría famoso, muchos ejecutivos no querían que apareciera en pantalla tal como era. Hubo discusiones internas, propuestas silenciosas y sugerencias que jamás se dijeron frente a cámaras, ideas de modificar su sonrisa con efectos visuales, de esconder su condición con ángulos específicos o incluso de limitar su tiempo en escena, porque para algunos su imagen no era vendible. Lo más impactante es que esto ocurrió cuando el proyecto ya estaba en marcha, cuando él ya había sido seleccionado, lo que significa que pudo haber perdido todo incluso después de haber ganado el papel. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. Nadie sabe exactamente qué se dijo en esas reuniones privadas, quién defendió su permanencia, ni qué condiciones se pusieron sobre la mesa. Solo se sabe que hubo una decisión clave que cambió el rumbo de la serie y de su vida. Una decisión que no fue tomada por él, sino por alguien que entendió que tocar lo que lo hacía diferente era destruir lo que hacía real al personaje. Pero lo inquietante es que esa no fue la única vez que se cuestionó su lugar. Durante la primera temporada, mientras el público lo adoraba, internamente se analizaban métricas, reacciones, aceptación internacional y comentarios del mercado, como si su futuro dependiera de números y no de talento. Y aquí surge la pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Qué habría pasado si los resultados no hubieran sido tan rápidos? Si el éxito no hubiera sido inmediato, si el personaje no se hubiera convertido en uno de los favoritos, ¿habría tenido una segunda oportunidad o habría desaparecido silenciosamente como tantos otros? Porque en Hollywood, el cariño del público no siempre protege a quien no encaja en el molde. Mientras millones de personas veían una historia de amistad y aventura, detrás de cámaras se evaluaba algo mucho más frío. Ansí un niño diferente podía sostener una franquicia global. Y aunque el mundo vio sonrisas, bromas y entrevistas divertidas, muy pocos saben que en ese mismo periodo él enfrentaba dudas internas profundas. Se cuestionaba si todo era temporal, si el amor del público duraría o si en cualquier momento alguien decidiría que ya no era necesario. Y justo cuando parecía que todo estaba asegurado, ocurrió algo fuera de cámaras, algo que no salió en la prensa y que incluso hoy sigue sin explicarse del todo. Un episodio que cambió su relación con la fama
con su cuerpo y con la industria. Un punto de quiebre que no se ve en fotos ni alfombras rojas, pero que marcó el inicio de una etapa mucho más oscura y compleja de su historia. Si crees que ya conoces toda la historia de Gaten Matarazzo, ¿te equivocas? Lo que viene a continuación revela la verdad sobre lo que sucede cuando las cámaras se apagan y las sonrisas desaparecen. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No te olvides de suscribirte para no perderte la continuación de esta increíble historia. Nos vemos en el próximo video.